En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, este mensaje está basado allí en ese versículo del libro de Marcos, capítulo 6, verso 20. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos ofrece, hermanos, una advertencia a través de muchos ejemplos que vamos a poder ver mediante personas que, aunque tuvieron encuentros cercanos con la verdad de Dios, no se comprometieron completamente con ella. So today's message is based on Mark chapter 6, verse 20. So the Bible offers us a series of warning through examples of people who, although had a close encounter with God and had known God's truth, did not really fully commit to it. Y al leer en este libro de Marcos, capítulo 6, verso 20, nosotros podemos ver cómo Herodes escuchaba a Juan el Bautista y lo escuchaba con agrado pero a él le faltaba de compromiso y lo llevó a no tener compromiso con aquellas palabras que Juan le hablaba, a tomar decisiones en su vida que fueron trágicas. So when we look at Mark chapter 6, verse 20, we see how Herod listened gladly to John the Baptist, but his lack of commitment led him to tragic decisions. Y mis amados hermanos, estas advertencias bíblicas nos llaman a cada uno de nosotros a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe y la autenticidad de nuestra relación con nuestro Dios, en este Dios que tú y yo hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza. So these biblical warnings call us to reflect on the authenticity of our faith and our relationship with God. Y por eso en esta mañana quiero que tú y yo exploremos estas advertencias, hermanos. So this morning, brothers and sisters, I would like for us to explore these warnings. Y de esta manera And in this way, aprenderemos cómo podemos evitar los mismos errores we will be able to learn how to avoid que these same cometieron mistakes estos hombres que la palabra del That these men- Señor nos narra that these men did, that the Word of God narrates to y us. que de un modo nos aseguremos And that in what way we are able to ensure de que ourselves nuestra fe that our faith sea genuina may be genuine, y que nuestra fe que And- hemos puesto en nuestro Señor and that our faith that we put our trust hayamos in God, permitido that we allowed que Him esa fe que tenemos sea una fe to have this transformadora faith en nuestras vidas. that may be transformative in our lives. Y en el primer punto And in the first que point we're queremos going to see analizar en that esta we would mañana, analyze this morning, dice, says, oye de buenas ganas hear como willingly Herodes. like Herod. Y el Marcos 6:20 dice, And Mark chapter porque 6 verse Herodes 20 says, temía a Juan, because Herod sabiendo feared que era un John, hombre justo, knowing that he was a righteous, sano holy, y guardaba a salvo. and kept safe. Y oyéndole, And hearing him, se quedaba perplejo, he was very pero perplexed, le escuchaba con gusto. but he listened to him with pleasure. Mis amados hermanos, Herodes de Antipas, Brothers and sisters, Herod of el Antipas, tetrarca de Galilea, the tetrarch es of un Galilee, ejemplo para nosotros de alguien que escuchaba la palabra de Dios is an example of someone who will y la listen to the word escuchaba of con God interés and will listen to it y with hasta interest cierto grado la escuchó con and to a respeto. certain degree with respect. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos dice que Herodes And the Bible tells us le that Herod temía a Juan el Bautista, feared John the Baptist, reconociendo lo que era un hombre justo y santo. recognizing Y him por as esta a just and razón holy man. Lo Therefore, for protegía this reason, he protected him y le escuchaba con gusto, aunque se quedaba and listened perplejo to him por with sus pleasure, enseñanzas. although he was perplexed by his Sin teachings. embargo, hermanos, However, la historia the de Herodes story también of Herod revela una adversidad crucial. reveals a crucial warning. Escuchar la palabra de Dios Listening to God's word con agrado with pleasure
Escuche bien, Listen carefully. tenemos que tenerlo muy presente en nuestras We should have vidas. this very present in our Cuando life. escuchamos la palabra de Dios When y we la listen to the escuchamos word con of God agrado, with pleasure, esto no es suficiente. this is not sufficient. Si no permitimos que transforme nuestro corazón, But allow for si Him no for it to permitimos que la transform palabra our hearts and penetre en lo lives. más profundo de nuestro ser y cambie toda nuestra vida. If we don't allow it to change us and transform our Y Herodes hearts and disfrutaba life, escuchar a Juan, Harold enjoyed pero no listening to dejaba, John, hermanos, but he did not que let las palabras que pronunciaba that his aquel hombre de words that were Dios pronounced by tuviera God's un men impacto real would have an en impact su comportamiento, in his behavior. que aquellas palabras And no that those tuvieran un words impacto real Did not en let sus the words to have decisiones, a en su real vida. impact in the decisions in his life. Y este tipo And de this type of escucha listening sin acción, hermanos, puede ser without engañoso actions can be y misleading puede crear en nuestras vidas and can create in our una lives falsa seguridad a false de security salvación, of de salvation, vida eterna of y eternal de life, relación con Dios. and the relationship with God. No obstante, hermanos, la verdadera medida de nuestra fe se muestra en cómo permitimos, hermanos, que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos llama no solo a ser oyentes de la palabra, sino también a ser hacedores. Dice Santiago capítulo 1, 22. So as Christians, we must reflect on our own attitude towards the Word of God. It is easy to listen to sermons, to read the Bible, and feel edified by His message. However, a true measure of our faith is shown in how we allow the Word to transform our lives. Jesus calls us not to only be hearers of the Word, but also be doers. Y esto significa, hermanos, que debemos permitir que las enseñanzas bíblicas que recibimos influyan en nuestras vidas y en nuestras decisiones diarias. So this means that we must allow biblical teachings to influence our daily decisions in the way that we treat others and how we live our faith actively and tangibly. En la forma en que tratamos a los demás y de cómo vivimos nuestra fe de manera activa, tangible y real. Herodes, hermanos, escuchaba a Juan el Bautista, pero no dejaba que sus palabras cambiaran su corazón. Terminó tomando decisiones impulsadas por el miedo. Terminó tomando decisiones en su vida impulsadas por el orgullo y lo que llevó a la muerte de Juan. So Herod would listen to John the Baptist, but he did not let his word change his heart. Therefore, he ended up making decisions that were driven by his fear and pride, which later on led to John the Baptist's death. Y Dios nos está llamando hoy And God is calling each and every one a of que us reflexionemos, que no dejemos, hermanos, que nuestra relación con la palabra de Dios sea una relación superficial. So, brothers and sisters, do not let our relationship with God and His Word to be superficial. Dios nos llama a que escuchemos su palabra God, con un corazón dispuesto a ser transformado. God tells us to listen to His Word willingly, to be transformed, and allowing Him to work in us. Permitiendo que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. To work through us and in us. Y el Señor nos llama a hacernos un examen personal. And God calls us to take a personal examination of ourselves. Y Él desea que tú te preguntes And en He would este like for día you to ask yourself, si solo escucha la palabra de Dios o si realmente permites que la palabra de Dios transforme tu vida, todo tu ser. so look into yourself and ask this question. Are you just listening to His Word, to God's Word, or are you truly allowing Him to transform your life? Después de escuchar un sermón,
after listening to a o de sermon leer la palabra de Dios, or reading the Bible, anota Write una down. acción en concreta que tú puedas tomar a concrete para action aplicar that you can lo take to aprendido apply what en you tu vida learned diaria. in your daily life. Pide a Dios Ask God que te dé un to give you a corazón heart dispuesto willing a ser transformado por to be su palabra transformed by His Word, y la valentía también and the courage para actuar to act en consecuencia al llamado de accordingly Dios para to tu vida. God's calling to your life. Hermanos, la historia Brothers and sisters, the story de Herodes of Herod nos advierte warns us a nosotros to us about sobre los peligros de ser oyentes the dangers of just being sin listeners ser hacedores. without being doers. Y permita al Señor And may you allow God que cada uno de nosotros podamos that each and every one aprender of us are able de to su learn ejemplo from His example y permitir que la palabra de Dios and tenga allow un the Word of impacto God profundo, to have a deep que and tenga lasting un impact impacto duradero en nuestras vidas. on our lives. En segundo lugar, In the second point, en esta mañana in this morning, el título es Tiemblan al oír la palabra como Félix. so the second point is they trembled when they hear the word like Felix. Y en el libro de los Hechos, And in capítulo Acts chapter 24, verso 24, 25, nos verse dice: 25 says, pero al disertar el apóstol Pablo sobre la justicia, sobre el dominio propio y el juicio venidero, Félix se asustó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. So Acts chapter 24 verse 25 says, but as Paul discoursed on righteousness, self-control, and the coming judgment, Felix was afraid and said, go now, but when I have a chance, I will call you. Este hombre llamado Félix, gobernador romano, se encuentra en este momento en una situación en la que el apóstol Pablo está siendo juzgado. Y durante la defensa del apóstol Pablo, él habla sobre temas profundos y trascendentales. Habla sobre la justicia. Habla en ese momento sobre el dominio propio y el juicio venidero. So Felix, the Roman governor, finds himself in a situation where Paul is put on trial. During Paul's defense, he speaks about profound and momentous themes, justice, self-control, and the coming of judgment. Y estas palabras, hermanos, del apóstol Pablo impactan a Félix profundamente al punto de asustarse. So the words of the Apostle Paul made such an impact deeply on Felix to the point of him becoming Y scared. sin embargo, en lugar de responder con arrepentimiento y cambio, Félix decide posponer la decisión diciendo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. However, instead of responding with repentance and change, Felix decides to postpone the decision by saying, go now, but when I have the chance, I will call you. Y en muchas ocasiones And in many occasions, sentimos la voz de Dios hablando a nuestras vidas, we feel God's word llamando calling our a lives aceptarle, to accept a Him, seguirle, to follow Him. y hacemos como Félix, And we do like Felix. posponemos. We postpone. Y esta relación de Félix And this relationship with muestra, Felix hermanos, que shows sentir temor that o being sentir scared convicción en or la palabra de conviction Dios no in God's no es word suficiente, is not enough, sino que se traduce but is en translated acción. into action. Y Félix And Felix reconoció la verdad recognized y the la truth sinceridad del mensaje and the que el sincerity of the apóstol message Pablo le of the estaba Apostle Paul presentando that was mediante su presenting to defensa. him
pero no dejó que esta convicción, but hermanos, did not let this conviction guiara sus acciones would lead his action, hacia el arrepentimiento to guide his actions toward y la repentance transformación de su vida. and transformation of his life. Mis amados hermanos, el temor a Dios Brothers and sisters, the fear of es el God principio is the de la beginning sabiduría. of wisdom, Nos dice allí en el libro de Proverbios capítulo 9 verso shown in 10. Proverbs chapter 9, verse 10. Y sentir convicción And feeling conviction es un paso importante en is an nuestras important vidas step in our y en lives nuestra vida espiritual and in our esencialmente. spiritual life as well. Sin embargo, However, la convicción the conviction sin acción without action es incompleta. is incomplete. Y la palabra de Dios, la Biblia, And the nos Bible llama, calls hermanos, no solo a ser sensibles Not only to be a la verdad de sensitive to God's Dios, truth, sino también a but also to responder con respond obediencia. with obedience. Y la historia And the de story este hombre of llamado this man, Félix Felix, nos recuerda que la reminds fe us verdadera that true faith implica acción involves action y no solo emoción en and nuestra not vida. just emotion in our life. Y es lo que a veces vemos mucho, And this que is hay what we see mucho many times, that we emocionalismo, see a lot of pero emotion, no hay una realidad but not a reality y no hay una verdadera acción and not a true de nuestras action vidas in our lives, en el caminar con el Señor. in our walk with Christ. Cuando sentimos convicción del Espíritu When we feel Santo, conviction from the Holy mis amados Spirit, hermanos, estamos llamados a we are responder, called to respond, pero a responder con arrepentimiento, but to respond with a repentance, responder con cambio with change, de conducta en nuestras vidas. in behaviors Y in cuando our life. hablamos de conducta, hablamos And when de we talk nuestra about forma behavior, we de talk tratar about a los demás, the way to de treat nuestros others, vocabularios, of our vocabulary, de our words, how todo we speak, nuestro comportamiento in all en of our cada behavior. instante de nuestras vidas. that is part of our lives. Pero tenemos que tener un compromiso de But we have to have a renovación commitment con Dios of renewal y with God renovarnos cada and día. renovate ourselves each day. Y tenemos que hacer And we have to do un examen personal. a personal Y en este examination. examen personal And in this reflexionar personal sobre los examination, momentos en tu vida, reflect on the en mi moments in your vida, life, in my en los life, que hemos sentido convicción. in which we have felt conviction. Y la pregunta es, And the question is, ¿cómo respondiste en ese momento? how did you respond ¿Qué in that moment? cambios What changes hiciste? did you make? Pero cambios con resultados. But changes with results. Y tenemos que hacer And we have to acciones do prácticas en nuestra vida practical cristiana. actions in our Tenemos Christian que life. identificar un área de nuestras vidas. And we have to identify an area in Dándole our lives Sientas a las necesidades de cambio. where we feel the need to change. Dios nos llama a que God oremos calls us to pray y tomemos paso concreto en esta semana and to take en estos concrete días steps this week para alinear nuestras vidas to align our con la lives voluntad de nuestro Dios. with God's will. Pídele al Señor Ask God que te ayude to help a no you solo sentir not convicción, only to feel sino conviction, que también actuar conforme a su but palabra. also to act on His word. Que te dé la fuerza, That que te may give dé you la the strength valentía and para courage hacer los cambios necesarios to make the que tú y necessary yo changes tenemos que that you hacer and en I need nuestra to vida do in our cristiana lives. y al llamado de Dios And the calling of para God nuestras vidas, to our lives, para su servicio, to His service, para nuestro compromiso con Él, to our de ser commitment with Him, proclamadores de su palabra to be en el tiempo proclaiming y His fuera de truth tiempo. in Mis time amados and out of hermanos, time. pídele al Señor que te dé la fuerza para Tell God to hacer give you the strength, los cambios. the changes. La historia The de story Félix of es Felix una advertencia sobre is a warning el about peligro the de danger posponer of postponing nuestra respuesta a la verdad de Dios, our responses de to God, posponer ese llamado de Dios y de aceptarle como tu postponing our Señor, calling of como God to tu accept Him as our Salvador Lord y de and tener un Savior. verdadero compromiso con and have Él. a true commitment with Him. Permita al Señor Permit que tú God y yo no sigamos en la trampa to not continue to de fall in the esa trap procrastinación of espiritual, spiritual sino que procrastination, respondamos, hermanos, but that we may respond, que respondamos al Señor con prontitud, that we may que le respond to respondamos God al with Señor con promptness, acción, with actions, a la convicción de que Dios to pone the conviction en that nuestros God corazones. places in our hearts.
En tercer lugar, en esta mañana In queremos third hablar, place, we would like to talk about quiere morir salvo who como wants to Balaam. die saved like Balaam. Y vamos allí al libro de Números, Let's capítulo go 23, to verso Numbers 10, chapter 23, verse donde 10, dice, that says, ¿quién contará el polvo de Jacob who will count the o el dust of número Jacob, de la carta or the number de la cuarta parte de Israel? of the fourth part of Israel? Muera yo May I la die muerte de los The rectos death of the y upright, mi postrimería sea como la suya. and may my end be like theirs. Balaam Balaam es conocido is known por su profecía for sobre his Israel, prophecy about donde Israel, expresa su where deseo he expresses his de desire morir to die la muerte de los justos. the death of the righteous. Y este anhelo de este hombre llamado Balaam And the longing of this man revela called una verdad Balaam común. reveals a common truth that Muchos desean many tener would un desire final to have justo y estar a just en paz con ending Dios and be at peace en el with God momento de morir. when they die. Pero sin embargo, mis amados However, hermanos, brothers and sisters, la vida de Balaam the life of Balaam contradice su deseo contradicts de his muerte desires piadosa. for a godly death. Pues aunque For although deseaba un he final desired como an lo de los end justos, like that of a righteous, él no vivía he did not live conforme a los mandatos de nuestro according Dios. to God's commands. La contradicción en la vida de Balaam The contradiction in nos Balaam's life enseña, hermanos, teaches que us desear una muerte desiring buena a good death sin vivir una vida justa without living a righteous es algo life ilusorio. is Y illusory. la salvación And y salvation la vida eterna and eternal life con Dios with God no se consigue, are escuche not bien, achieved, listen carefully, solo con un deseo, just with the wish. no se consigue solo con una It esperanza is al not final achieved just de with the nuestros hope at the últimos end of our días. days. Deben They must be reflejarse reflected en nuestra vida diaria. in our daily lives. Y Balaam And Balaam se involucró en prácticas y decisiones engaged in practices que no and eran decisions acordes con la voluntad de Dios, that were not in accordance with God's will, demostrando, mis amados hermanos, que sus demonstrating deseos that his no desires estaban acompañados was not accompanied de una vida de obediencia a Dios. by a life of obedience Y to el God, deseo de morir como un justo and the desire to die as a debe ir righteous man acompañado de vivir una vida must be en accompanied by a justicia. life lived in justice. Y la palabra de Dios, la And the Biblia, Bible tells us nos llama a cada uno de nosotros a vivir de una manera and calls us to santa, live a holy life, nos llama a vivir de una manera recta, calls us to live a no righteous life, solo al expresar una muerte santa, not hermanos. just to expect a holy Y death. nuestro Señor Jesucristo, And our Lord Jesus Christ, Él nos enseña He que la teaches us that salvación, salvation Él nos enseña que la vida and that eterna eternal life son el are the resultado results de una relación continua, of a continuous de una relationship relación obediente and an a obedient nuestro relationship Dios. to No God. podemos esperar We beneficios cannot expect to de una vida piadosa we cannot expect to si have usted y benefits of yo a godly life if we're not willing to live estamos dispuestos a according vivir to God's principles. de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Y aquí Dios nos llama a hacer una reflexión, un examen And here God nuestras calls us to vidas do a personal sobre examination, nuestros deseos de to una vida reflect on our eterna con desire Dios. for our eternal life with God. ¿Están estos deseos reflejados Are these desires reflected en tu vida, in your life, en tu forma de vivir in the way that you actualmente? live at this Hay moment, áreas presently? en tu vida Are there que areas in your life necesitan alinearse that need to align más con la voluntad de Dios. more with God's will? Y tenemos que tener And we need e to identificar identify una práctica diaria en a nuestras daily vidas practice in our lives que podamos incorporar o mejorar para vivir una vida más justa y vivir una vida más recta. Y esto puede incluir orar regularmente. Esto puede incluir, hermanos, leer la palabra de Dios diariamente, a ayudar a otros en sus necesidades, a nuestros hermanos en Cristo, a aquellos que necesitan de ti y de llevarle el mensaje de salvación. So it is important
fellow brothers and sisters to identify daily practices that you can incorporate or improve to live a more just and righteous life. This may include praying regularly, reading the Bible, helping others, or giving up habits that do not honor God. Y nos llama a abandonar los hábitos que no honran a nuestro Dios. Pídele a Dios Ask God que te ayude a vivir cada that He día helps you to live each day de manera que refleje in tu a way that deseo reflects your desire de estar, to be with hermanos, con Él por la Him eternidad. for eternity. Ora por la fuerza, Pray for the strength. ora por la sabiduría Pray for the wisdom para tomar decisiones to que make te decisions acerquen that bring a you una vida de justicia closer to a life of y que te justice acerquen a una vida de santidad con and closer Dios. to a life of holiness with Y mis God. amados hermanos, And brothers and la sisters, historia de Balaam the story of es Balaam una advertencia clara is a clear de warning que nuestros deseos that our de una desires muerte deben ser y estar respaldado por una for vida good de deaths must rectitud be y de obediencia a nuestro Señor. backed by a life of Permita el righteousness and Señor que tú y yo obedience. podamos vivir May you allow de tal God manera, mis amados hermanos, que nuestro to be in our lives to final live in a way that refleje our una vida end may consagrada a reflect Dios, a life committed to God, asegurando nuestra salvación our a través de salvation una fe activa of an y active, de una fe an active verdadera faith, a en el true Rey de faith Reyes y Señor in de the King of Señores. Kings and Lord of Lords. En cuarto lugar, In fourth place, el título de este punto, deja el mundo atrás leave the world behind, como la mujer de Lot. like Lot's wife. Aquí nos vamos en este momento allí al libro de Génesis, Now we go to Genesis capítulo chapter 19, verso 16, verse que 26, dice, that says, entonces la mujer de Lot miró Then Lot's atrás wife looked behind a espaldas de él and became y se volvió una estatua a de pillar sal. of salt. La esposa de Lot Lot's wife se nos presenta aquí en la historia is presented to como un us ejemplo trágico as a tragic de lo que example sucede of what happens cuando no se aferra al when one cuando clings to the world. usted y yo nos aferramos instead al of mundo en lugar de seguir completamente a following God. Dios. Mientras huían allí de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, As they se fled le the dio la destruction of instrucción, Sodom and una Gomorrah, instrucción que fue clara: they were given a clear instruction. no mirar atrás. Do not look back. Y mientras huían de esa destrucción, And when they fled from that Sin destruction, embargo, however, la esposa de Lot, Lot's wife incapaz was unable de desprenderse, hermanos, de su pasado, to let go of her past, incapaz de desprenderse de los placeres del mundo unable to que deja atrás, let go of her pleasures of the world. desobedeció, Instead of leaving miró that behind, she hacia atrás. disobeyed and looked back. pero eso tuvo And that had consecuencias, consequences. convirtiéndose She en una became estatua de a sal. pillar of salt. Y este acto, hermanos, And this act, my brothers ese and acto de sisters, mirar hacia atrás, of looking back simboliza symbolizes la falta de renuncia the lack of total complete al pasado renunciation pecaminoso. of the sinful Y past. tristemente sucede And en nuestras sadly, vidas. that happens in our lives. Queremos mirar atrás We want to look back porque amamos cosas because we love things de este mundo. of this world. Nos atan las cosas a este mundo y son cosas que nos hacen daños y nos destruyen. Our hearts will still tied to this life of the things of this world can destroy us. Mis amados hermanos, Brothers and sisters, su corazón estaba ligado a la vida de Sodoma y de Gomorra, her heart was still tied to the life and things of Sodom and mostrando Gomorrah, una falta de compromiso total con la obediencia showing a total lack of Dios commitment to obedience to y al God plan de salvación and que His tenía plan of Dios para sus salvation that vidas. God had. Y nuestro Señor And Jesucristo, our Lord Jesus allí en el Christ, libro de Lucas, capítulo Luke 9, chapter 9, verse verso 62 62, says, dice, ninguno no one que poniendo su mano who en puts el his arado hand to the mira plow hacia atrás and looks back es apto is fit para el reino de Dios. for the kingdom of God. Y hermanos, al analizar este verso, And brothers and sisters, as we analyze this tú y yo verse, tenemos que estar bien claros we should be very
de no cleared mirar atrás of not to look y de back las consecuencias que nos pueden traer. and the consequences that it can bring us. Esto nos enseña This teaches us que para seguir a Cristo, hermanos, that to follow Christ, debemos dejar atrás we must leave nuestro viejo hombre, our old selves, nuestro viejo yo. Y además no permitir and to not allow que nuestro pasado our past nos impida, hermanos, to prevent us avanzar hacia el propósito to keep maravilloso que moving Dios towards the tiene purpose para nuestras that vidas. God has for our lives. Y al ver esta historia de la esposa de Lot, So when we see the story of nos Lot's llama a una wife, reflexión causes to que a para seguir a reflection Cristo es necesario follow Jesus renunciar completamente a it nuestra is vida, necessary to completely esa vida renounce pasada our que past life nos hacía daño, that would cause us harm, renunciar a las to renounce tentaciones de este the mundo. temptations of this life. of Mis this amados world. hermanos, la fe requiere Faith requires, brothers un and sisters, compromiso total, total real, commitment y requiere una transformación and a life de nuestras transformation. vidas. No podemos avanzar en We nuestro cannot caminar move con forward Dios with our walk with God si tú y yo estamos constantemente if you and I are constantly mirando looking hacia back, atrás, aferrándonos clinging a nuestro to pasado our past y a los deseos del mundo. and to our worldly desires. La historia de esta esposa, de este The hombre story of Lot, Lot's wife es una advertencia is para a ti y warning para for mí you and for me sobre la on importancia the importance hacia la obediencia, la fidelidad of the a nuestro obedience and Dios. faithfulness to our God. Tenemos que hacer un examen personal We should do a y self-examination detenernos a reflexionar sobre to las be able to áreas, reflect on the cada una areas, de las áreas de nuestras vidas, each and every one of our areas in donde our aún life, puede estar, hermanos, where you may still, aferrados you may be clinging al pasado to the past y aferrados a los deseos del mundo. and clinging to the worldly desires. Y quiero que en esta mañana te preguntes, And this morning I would like for you to ¿hay ask algo yourself, que necesitas dejar atrás is there something para that you seguir need to leave behind completamente a Cristo? to follow fully Hoy es Christ? el día. Today is the day. Toma un paso concreto para dejar Take a atrás concrete step to leave algo que behind está impidiendo seguir. something that is plenamente al preventing you Dios. from fully following God. Esto podría ser un hábito, This can be a habit. esto podría ser una relación This can be a relationship o una actitud or an en tu attitude vida. in your life. Pide al Señor Ask God que te ayude, to help you, mis amados hermanos, brothers and sisters, a desprenderte de to cualquier let go of cosa anything that que ties te you esté atando a tu vida pasada. to your past life. Ora al Señor Pray to God por un corazón dispuesto. for a heart willing. Ora al Señor por un corazón Pray for a obediente God willing to obey y seguir and adelante move forward en tu caminar con Cristo. in your walk with Christ. La esposa de Lot Lot's wife nos recuerda que la obediencia a reminds us Dios that the obedience to God requiere requires dejar el pasado, leaving the past behind requiere and requires avanzar el futuro to move que Él towards the tiene future para nosotros that He has en for us. nuestras vidas. in our lives. Y permita al Señor que podamos aprender And may we de su learn from God ejemplo y que her podamos example seguir a and Cristo follow con un Christ corazón completamente with a heart entregado, completely humilde, surrendered, humble, sin mirar atrás. without looking back. En quinto lugar, In fifth place, pide las oraciones de ask otros for the prayers of others, como Faraón. like Pharaoh. Cuando vamos al libro de Éxodo capítulo 8, verso 8, When we go to Exodus chapter 8, Dice, verse 8, entonces says, Then Faraón llamó a Moisés y a Pharaoh Aarón, called for Moses y and dijo, Aaron and said, orad a Jehová que quite las ranas de mí Pray y de to mi the pueblo, Lord to take away the frogs y from me dejaré and ir a from my tu pueblo people, and I will let your people para go que sacrifiquen a Jehová. to sacrifice to the Lord. Mis amados hermanos, Faraón durante Brothers and las plagas sisters, Pharaoh drew que Dios le throughout the envió plagues that sobre God would Egipto, send on Egypt. le pidió a Moisés Asked Moses y a Aarón que and oraran Aaron to pray para que esto terminara. so that this can be removed. Y este acto, hermano, de And this act pedir of asking oración for prayer parecía ser una señal seemed to be a sign de of arrepentimiento repentance
o de búsqueda de alivio. or seeking relief. Pero sin embargo, But on the other hand, aunque Faraón pedía a otros que oraran por although él, Pharaoh would ask for others to Su pray for corazón him, his heart no se arrepentía was not verdaderamente truly y no estaba dispuesto a repentant. cambiar su vida. and was not ready to change his Su life. motivación His motivation simplemente era el alivio simply it temporal de sus problemas, a temporary relief, no un verdadero of his problems. deseo de seguir but not a true y de way to obedecer follow a Dios. Y Jesus, muchas veces sucede en to nuestras God. vidas. And many times it happens in our Queremos lives. un alivio temporal basado a We las want a circunstancias temporary relief o a from los our problemas que se circumstances or están problems presentando that are en medio de presenting nuestras in our vidas lives, y no queremos cambiar. and we don't want to change. Las oraciones The intercesoras prayers that intercede son poderosas. are powerful. Sí, Yes, de los hermanos que of the oran. brothers and sisters that Pero pray. nuestro Dios, escucha But our bien, God, listen carefully, Dios busca un corazón de God seeks arrepentimiento a heart that y una is disposición repent, que sea genuina a disposition that is para genuine seguir sus caminos, to follow His para que path, puedas cumplir con el plan to be able to fulfill que Él God's tiene plan para con tu vida, para con su that He iglesia. has for your life and Y towards the pedir church, oraciones and to pray, ask sin for un prayers compromiso without real a con commitment Dios that is real to God puede convertirse, mis amados can hermanos, become, brothers and en una sisters, práctica in a practice superficial, superficial, en una práctica in a vacía. practice that is empty, Y full la of void. historia de Faraón, And the story of Pharaoh, esta historia de este the story of hombre this man, nos desafía defies us a examinarnos to examine nuestras propias motivaciones cuando our own pedimos motives when we oraciones ask a for otros prayers hermanos. for others to pray for us. Y la interrogante en esta mañana, And the question this morning is, ¿estamos buscando simplemente alivio temporal are we de just nuestras looking for dificultades temporary relief o in our estamos circumstances, verdaderamente arrepentidos Or are we y truly dispuestos a cambiar willing y to entregar repent and nuestras vidas change a Dios? and give our lives to God? Mis amados hermanos, Brothers and sisters, Dios escucha las oraciones, God listens to our pero prayers, Él también busca but He also un looks for corazón sincero y a sincere transformado. heart and transformed. Y esto nos llama a reflexionar And this causes us to sobre las reflect veces que hemos pedido oraciones a that otros. we have asked others to pray for ¿Ha us. sido nuestro corazón Has sincero our y heart been dispuesto a sincere cambiar and willing o to change, solo or only un alivio temporal? just a temporary relief? Dios God nos llama a comprometernos, calls us to commit, a acompañar to accompany nuestras peticiones de our oración prayer requests con un verdadero arrepentimiento y una disposición with a true de repentance and actuar bajo disposition la and voluntad willingness to de act nuestro Dios. according to God's will. Y en esta mañana te And digo this morning I ask you que debemos de that we considerar, should hermanos, consider, brothers and compartir sisters, con to aquellos share que oran with those that pray por ti for you las áreas específicas en the las que specific deseas areas in cambiar. which you would want to change. Pídele a Dios que te dé un corazón Ask God sincero, to give you a sincere heart, arrepentido, a repentant un heart, corazón humilde. a humble heart. Ora para que tus peticiones de oración Pray that your prayer requests reflejen un verdadero deseo de seguir a reflect Dios the true desire to follow y God. sobre todo lo más But importante, most importantly, de permitir que Dios transforme. that God Tu may vida, allow todo God tu to ser. transform your life, your whole being. Y la historia de este faraón And the story of Pharaoh nos recuerda reminds us la oración that prayer es is poderosa, powerful, pero debe de ir de un but it corazón must be dispuesto a accompanied by a cambiar. heart willing to change. Permita al Señor que podamos pedir May you oraciones con ask God for sinceridad prayers sincerely y con un compromiso genuino and with a genuine commitment de seguir to follow los caminos de Dios, God's way. permitiendo que su Ways. voluntad se cumpla en God's nuestras will, vidas. allowing His will to be fulfilled in our lives. El siguiente punto And the next point is, se titula Queda casi persuadido, he is almost persuaded, como Agripa. like Agrippa. Y cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 26, When we verso look at Acts chapter 28, 26, verse 28, dice, it says, entonces Agripa dijo Then a Pablo, Agrippa said to Paul, por poco you almost
persuades de ser persuaded me to be cristiano. a Christian. Mis amados hermanos, Brothers en and este verso, In this capítulo verse, 26, In the book of Acts, el chapter apóstol 26, Pablo se encuentra the ante el Apostle rey Paul Agripa, stands before King Agrippa, compartiendo su sharing his testimonio, testimony, compartiendo el sharing the mensaje gospel del evangelio con una gran pasión and message y con una gran claridad. with great passion and clarity. Y después de escuchar a Pablo, And then after listening to Paul, Agripa le responde: por poco King me Agrippa persuades responds, de ser a you ser almost cristiano. persuaded me to be a Christian. Estas palabras These words, reflejan, hermanos, reflects una realidad. brothers and sisters, Trágica. a tragic reality. Estar Being almost casi persuadido persuaded no es suficiente. is not enough. Agripa estuvo cerca de la verdad. Agrippa was close Agripa to the truth, estuvo cerca de tomar una decisión, was close de to fe. making a decision of faith, pero no dio el paso necesario but did not take the para necessary step aceptar a Cristo. to accept Christ. Y quizás tú estés en la posición Maybe you're in a donde position digas: casi almost, me persuade I'm persuaded a ser cristiano. to be a Christian. Dios quiere un God paso wants concreto en tu vida, a concrete step in your de que le life aceptes como to tu accept Him Señor y como tu as His Lord Salvador. and Savior. El estar cerca de la verdad, To be close to the truth, conocer el Evangelio to know the gospel, y sentir la convicción del Espíritu Santo son pasos, and to feel the conviction of the Holy Spirit are Importantes, important hermanos. steps. pero But no son They are el not destino the final. final destination. La fe en The faith in Cristo Christ requiere una requires a decisión complete completa and total y requiere decision, una decisión total, no un casi. not an almost. El Evangelio The exige gospel demands una a clear respuesta clara answer, y es and it is to accept o rechazar or reject al Señor. Christ. Estar casi Being convencido almost convinced significa means seguir perdido. remaining lost. Y la historia de Agripa The story of Agrippa nos desafía challenges us una vez más a one examinar more time to examine nuestras propias respuestas que our hemos own tenido response to the gospel. para el Evangelio. No basta, It is not enough. no basta It is not enough estar cerca de la verdad to be close to the truth o con sentirnos or to feel conmovidos, emocionados por el filled by mensaje emotions by message de salvación of de salvation Cristo. of Christ. Debemos tomar We must make una decisión firme. a firm decision. Debemos tomar una decisión We should- definitiva. We must make a Y definitive Jesús nos llama decision. Jesús nos llama Jesus calls us to follow Him a seguirle a Él con todo nuestro corazón. wholeheartedly, No solo a not just to considerar consider la the posibilidad de possibility seguirle. to follow Him, No solo de considerar la posibilidad only de aceptarles, sino de possibility tomar to una accept decisión firme. but to also make Y a nos firm llama el Señor a decision. reflexionar And God calls us to sobre reflect nuestro compromiso con on our Cristo. commitment with Christ. Y mi pregunta en, And my question en to este you día, this morning, ¿has tomado la decisión have you made the de decision seguirle completamente to follow Him o completely, estás casi or are you persuadido? almost persuaded? Si aún no has tomado If you have not una yet made decisión firme por a firm Cristo, decision for Christ, yo te exhorto a que I exhort you ores to pray y decide hoy and seguirle decide today to completamente. follow Him completely. Si ya tú crees If you are already a believer completamente en el mensaje del Evangelio and believe in the true message of the gospel, con otros, share the gospel message with anímalos a others. tomar una Encourage decisión them to make a completa. complete decision. Pide a Dios, Ask God, mi querido hermano y amigo, brothers and sisters, pídele a Dios ask God que te dé la convicción, that He may give you que te conviction dé la valentía para That He may seguir give a you Cristo courage con todo tu to corazón. follow Christ wholeheartedly. Ora Pray para que aquellos que escuchen el Evangelio that those who hear the gospel no se queden solo, will not be only casi, by themselves, almost,
persuadidos, sino que tomen but for them to make una decisión a decision de aceptar a Cristo en su to vida accept Christ into como their su heart Salvador. as their Lord and Savior. La historia de Agripa The story of nos Agrippa recuerda que la fe reminds us that the requiere faith requires una decisión clara y total. a clear and total Y no decision podemos We permitirnos estar solo allow casi ourselves convencidos. to be almost Que podamos convinced. responder, hermanos, May we respond to Jesus al llamado de Jesús con un sí completo y with a decidido, complete determined yes, entregando surrendering nuestras vidas our lives a Él, to Him, solo a Él, only to Him, sin reservas. without reservation. Y para terminar en esta And to mañana, conclude this morning, quiero decirte I would like to say que estas that adversidades these warnings no nos muestran la importancia, mis amados hermanos, shows us the de importance que tú y yo tenemos que that tener you una and I fe have to have a faith auténtica that is authentic y estar comprometidos and to be committed con nuestro Dios. with our God. No basta solamente It con is venir y not enough to sentarnos a los just bancos listen in the o pews encender nuestro televisor or y to turn on our escuchar, TV and listen, temblar, tremble, desear wish, o pedir oraciones. or ask for prayers. Necesitamos, hermanos, We need, brothers una and sisters, transformación a completa y complete genuina transformation, en nuestras genuine vidas, in our lives, comprometidas con Cristo. committed with Christ. Y si no hemos recibido al Señor Jesucristo If we have not aún received como the Lord Jesus nuestro Christ Salvador, as our Savior, estamos en peligro de we are in perdernos danger of eternamente. being eternally Y hoy, lost. And hoy today es el día de is the salvación day of salvation, para asegurar nuestra salvación, to be able para to vivir assure una vida our salvation, que refleje nuestro our lifestyle compromiso reflects our con commitment Dios. to God. Permita al Señor que nuestras acciones May our actions sean un testimonio, hermanos, be a testimony de nuestra fe verdadera of our faith, true y que faith, tú y yo podamos vivir and that plenamente you and I may be bajo able la to live fully voluntad y la cobertura in the will del Rey de Reyes King y Señor of de Kings señores. and Lords of Lords. Y que donde quiera que usted And y wherever you yo and nos I go, paremos, el mundo pueda that the world may be able decir y to ver say and see, a Cristo en nosotros. may be able to see Christ in us. Permita al Señor Allow yourself que derrame to su let bendición God sobre cada uno de nosotros.